Bienvenido a un espacio donde las historias que vas a escuchar no son ficciones elaboradas por guionistas. Son testimonios. Relatos enviados por personas que, en algún momento de sus vidas, se encontraron con algo que sus mentes aún no pueden procesar completamente. Antes de continuar, debo ser serio contigo. Lo que escucharás en los próximos 35 minutos no es apto para personas que sufren de ansiedad severa, trastornos del sueño o que tienen una particular sensibilidad ante contenido de naturaleza paranormal. Estos relatos tratan sobre desapariciones sin resolver, voces grabadas que nadie ha logrado explicar, y cambios profundos en las vidas de quienes se atrevieron a cruzar un umbral que, probablemente, nunca deberían haber cruzado. Mi nombre es, bueno, ese detalle no importa demasiado en este contexto. Lo que sí importa es que durante los últimos años he recopilado testimonios de investigadores, curiosos y personas que simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Este canal existe para que esas voces no queden atrapadas en el silencio. La historia que te presentaré hoy ocurre en España. Específicamente en una región que la mayoría preferiría olvidar. Una mansión que lleva décadas siendo conocida localmente bajo un nombre que los habitantes de la zona susurran en voz baja, incluso después de tantos años. Una casa donde las paredes han capturado, literalmente grabado, sonidos que van más allá de cualquier explicación racional. Hace poco más de 2 meses, un investigador independiente, alguien que ha pasado toda su carrera documentando fenómenos paranormales en la península ibérica, consiguió acceso a archivos de audio que habían estado guardados, olvidados, en los sótanos de la casa. Grabaciones que datan de hace más de 40 años. Grabaciones de cosas que ninguno de nosotros debería haber escuchado. Y aquí está lo curioso. Después de escuchar estas grabaciones, después de revisarlas, analizarlas, intentar comprenderlas, ese investigador desapareció durante 48 horas. Cuando reapareció, se negaba a hablar sobre lo que había encontrado. Se negaba incluso a discutir los archivos. Pero antes de desaparecer, dejó instrucciones precisas. Una carta, un vídeo y una carpeta con todos los archivos de audio, acompañados de notas exhaustivas sobre cada grabación. La siguiente pregunta es obvia. ¿Por qué te cuento esto? ¿Por qué estoy aquí, narratizando los detalles de algo que claramente alteró a alguien que ha dedicado toda su vida a no asustarse? Quizás sea porque ciertas historias tienen el derecho de ser escuchadas. Quizás sea porque el silencio es exactamente lo que algo, o alguien, quiere que mantengamos. O quizás sea simplemente porque, después de todo lo que he leído, después de analizar cada detalle de lo que ocurrió en esa casa, he llegado a la conclusión de que las personas que vivieron esto merecen ser recordadas. Y merecen que se sepa la verdad sobre lo que sucedió allí. Así que, ¿estás listo? ¿Realmente listo para continuar? Porque después de este punto, el relato no es fácil de desentrañar. Hay elementos que no encontrarán explicación en la ciencia convencional. Hay silencios que significan más que cualquier palabra. Y hay, sobre todo, una sensación de que una vez que escuches ciertos nombres, ciertos sonidos, ya no podrás desoír esa voz. Entonces, si aún deseas continuar, te invito a que bajes un poco las luces de donde sea que estés. Quizá no sea necesario, pero algo me dice que lo que viene próximamente cobrará más sentido en la penumbra. Comencemos. La historia central de todo esto gira alrededor de alguien que conoceremos únicamente como M. M es arquitecto. O mejor dicho, era arquitecto. Hoy en día prefiere no usar ese término para describirse, y comprenderás por qué en unos instantes. M creció en Valladolid, en una familia de clase media, sin particularidades. Su padre era vendedor de seguros. Su madre era bibliotecaria en la universidad. Una vida completamente normal. Completamente anodina. El tipo de vida que pasa desapercibida,
que no deja huella, que simplemente transcurre. Estudió arquitectura porque siempre le fascinó la idea de los espacios. No tanto la construcción moderna, eso le parecía aburrido, sino la arquitectura histórica. Los edificios antiguos. Las estructuras que han soportado guerras, plagas, cambios de régimen. Los lugares donde la historia simplemente se quedó. Alrededor de los 32 años, M recibió un encargo que parecía perfecto para su perfil profesional. Una fundación privada había adquirido una mansión del siglo XIX en las afueras de Soria, en plena comarca de Castilla y León, con la intención de convertirla en un museo de arte sacro. La fundación necesitaba un informe arquitectónico detallado, un análisis de la estructura, recomendaciones para la restauración sin perder la autenticidad del edificio. Para M, fue la oportunidad de su carrera. No porque fuera especialmente lucrativa, de hecho, era moderadamente pagada, sino porque finalmente tendría la oportunidad de trabajar en un proyecto que realmente le importaba. Un edificio con historia, con capas de historias, probablemente. Recibió la dirección exacta por correo electrónico. Camino de la Ermita, número 47, en un pequeño pueblo llamado Quintanilla del Agua. Un nombre que, honestamente, debería haber significado algo para él en ese momento. Pero no lo hizo. Quintanilla del Agua es uno de esos pueblos que empiezan a desvanecerse en el mapa español. Población de alrededor de 300 habitantes, aunque esa cifra había estado bajando de manera constante durante los últimos 30 años. La gente joven se marchaba a las ciudades. Los ancianos se quedaban, cuidando casas que pronto nadie querría. Las iglesias estaban medio vacías los domingos. Los comercios cerraban en invierno. M llegó un martes por la mañana a finales de octubre. El otoño en Castilla tiene un particular tipo de desolación. Los árboles pierden las hojas, pero no de manera colorida como en otras regiones. Simplemente, se vuelven grises. Esquelética. Y los campos, infinitos campos de tierra, adquieren un color marrón que parece absorber la luz. Condujo durante casi 3 horas desde Valladolid. Carreteras cada vez más estrechas. Señales de tráfico cada vez menos frecuentes. Finalmente, solo caminos de tierra. Y entonces llegó al pueblo. Lo primero que notó fue el silencio. Ese tipo de silencio que solo existe en lugares donde el tiempo se ha detenido de alguna manera. No hay sonido de tráfico. No hay el murmullo de gente en las calles. Solo viento entre las casas viejas. Solo el crujido ocasional de las ramas desnudas. Estacionó el coche frente a lo que parecía ser la plaza principal del pueblo. Había una iglesia. Una pequeña tienda con el letrero de ultramarinos. Una farmacia que parecía estar cerrada. Y poco más. Miró el reloj. Las 10 de la mañana de un martes. Debería haber gente en las calles. No la había. Preguntó en la tienda por la dirección. El vendedor, un hombre de 70 u 80 años, pareció comprenderlo pero respondió con palabras muy medidas. Muy cuidadas. Como si eligiera cada palabra para asegurarse de que M comprendía exactamente lo que le decía. La casa está allí, señaló hacia el norte. En el camino que sube hacia la ermita. Pero, y aquí hizo una pausa prolongada, la fundación le habrá dicho que fuera durante el día, ¿verdad? Que no fuera al anochecer. M asintió, aunque en realidad, la fundación no había mencionado nada parecido. Bien. Entonces no hay problema, continuó el vendedor. Solo, intente no quedarse demasiado tarde. Y si escucha algo, cualquier cosa rara, simplemente, váyase. No intente investigar. Estos fueron sus consejos exactos. M lo recordaría palabra por palabra durante los meses siguientes. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esa voz calmada,
casi presciente, diciendo exactamente lo que necesitaba escuchar pero no comprendía completamente en ese momento. El viaje desde el pueblo al camino fue corto. 10 minutos en coche. El camino era sinuoso, flanqueado por pinos viejos y restos de muros de piedra que probablemente databan de varios siglos atrás. Y entonces, finalmente, la mansión apareció. Era exactamente lo que M había visto en las fotografías que le habían enviado, pero también era completamente diferente. Las fotos no capturaban algo fundamental, la sensación de que ese edificio no debería estar ahí, no por razones arquitectónicas, sino por algo más intangible. Era una estructura de 3 pisos, construida en piedra gris oscura. Ventanas altas con marcos de madera que en algún momento debieron haber sido elaborados pero que ahora estaban podridos, retorcidos por décadas de humedad. Una puerta de entrada que parecía sacada de un castillo, con herrajes de hierro forjado oxidado. La fachada estaba cubierta parcialmente de enredaderas muertas. No había vida alrededor del edificio. No había plantas que florecieran. No había ni siquiera hierba en los alrededores inmediatos. M sacó su cuaderno, sus herramientas de medición, su cámara. Comenzó el trabajo que había venido a hacer. Pero algo dentro de él, algo que no podía explicar, algo completamente irracional, le susurraba que debería irse. Debería meterse en el coche y conducir de vuelta al pueblo. Debería llamar a la fundación y decirles que no podía hacer el trabajo. Pero no lo hizo. Porque M era un profesional. Porque había viajado 3 horas para estar aquí. Y porque, en el fondo, ese era exactamente el tipo de lugar que siempre había querido explorar. Así que entró a la casa. La puerta cedió con un sonido prolongado, metálico, como si protestara contra su propio movimiento. Y cuando cruzó ese umbral, cuando sus ojos se adaptaron a la penumbra del interior, cuando sus pulmones captaron el olor a humedad y a algo más, algo que no tenía nombre, M no sabía que sus próximos meses iban a ser una pesadilla que lo perseguiría el resto de su vida. Porque dentro de esa casa, alguien, o algo, había estado esperando. Y no estaba nada contento por la intrusión. Los primeros 10 minutos dentro de la mansión fueron completamente normales. O al menos eso es lo que M pensó mientras se movía de habitación en habitación, midiendo paredes, fotografiando detalles arquitectónicos, tomando notas sobre el estado de la estructura. El vestíbulo principal era impresionante, incluso en su estado de deterioro avanzado. Un piso de mármol blanco y negro, ahora tan sucio que apenas podía distinguirse el patrón original. Una escalera de caracol que ascendía hacia los pisos superiores, con barandillas de hierro forjado que en algún momento debieron ser magníficas. Puertas altas que conducían a diferentes secciones de la casa. Todo hablaba de una época donde alguien había invertido dinero considerable en la construcción de este lugar. Pero en el silencio de ese vestíbulo, en la forma en que el polvo flotaba en los rayos de luz que entraban por las ventanas rotas, había algo más. Una cualidad de la atmósfera que M no podía definir. Era como si el aire mismo estuviera esperando algo. Pasó a la sala de estar. Muebles cubiertos de sábanas sucias. Cuadros en las paredes cuyas pinturas se habían descolorido con el tiempo. Una chimenea de piedra masiva que claramente no había sido usada en décadas. Las paredes eran de un color oscuro, casi negro, en algunas secciones. Moho, probablemente. Fue entonces cuando escuchó el sonido. Un sonido pequeño. El sonido de pasos. No sus propios pasos. Sus pasos sonaban diferente en esos pisos de madera que crujía. Estos eran otros pasos. Lentos. Deliberados. Viniendo de la planta superior. M se detuvo. Escuchó con atención. Los pasos se detuvieron también. Asumió que debía haber un animal en el piso superior. Un gato callejero. Una rata grande.
Quizá. Eso era lo lógico. Eso era lo que su mente racional insistía que debía ser. Pero entonces se escuchó algo más. Voces. Voces muy lejanas. No podía distinguir palabras, pero definitivamente eran voces. Múltiples voces. Hablando, o más bien, susurrando algo que no lograba captar. M subió las escaleras. Cuidadosamente. Cada escalón crujía bajo su peso. El sonido de sus propios pasos reverberaba en el hueco central de la escalera, amplificado por la acústica del lugar. Y con cada paso que subía, las voces se volvían ligeramente más audibles. Pero no claras. Nunca claras. Solo ese susurro constante, casi hipnótico. Cuando alcanzó el primer piso superior, las voces se detuvieron abruptamente. El silencio que siguió fue peor que los susurros. Era un silencio cargado. Un silencio que parecía tener peso. El primer piso superior contenía lo que parecía ser dormitorios. Puertas de madera a lo largo de un pasillo largo. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz que se desprendía en tiras largas, revelando las capas más antiguas debajo. Papel tapiz de patrones que no reconocía. Flores geométricas de un estilo que parecía datar de hace un siglo o más. M abrió la primera puerta. Una habitación vacía. Completamente vacía. No había muebles, no había cortinas, no había nada excepto las marcas rectangulares en el piso donde probablemente había habido camas en algún momento. La segunda puerta. Igual. Completamente vacía. La tercera puerta estaba cerrada con llave. M tiró de la manija. No cedió, pero cuando presionó su oído contra la madera, escuchó algo. Algo muy tenue. El sonido de... ¿respiración? ¿Movimiento? ¿O simplemente el sonido del edificio asentándose, como hacen los edificios viejos? En ese momento, en ese exacto instante, sintió algo. Una sensación que comenzó en la base de su cráneo y se extendió por su columna vertebral como un escalofrío eléctrico. La sensación de estar siendo observado. De que había algo muy próximo que estaba mirándolo con atención. Se giró rápidamente. El pasillo estaba vacío. Por supuesto que estaba vacío. ¿Qué esperaba ver? Continuó hacia el final del pasillo. Allí encontró la puerta que conducía a la siguiente sección del piso. La abrió. Y se encontró con una escalera que ascendía al tercer piso. Y fue aquí donde ocurrió lo primero que M realmente no podía explicar. Mientras ascendía esa escalera, mientras sus manos tocaban la barandilla de madera antigua, que estaba extrañamente fría, anormalmente fría, a pesar de que el día era templado, escuchó una voz. Una voz que parecía venir de todas partes y de ningún lugar simultáneamente. Decía su nombre. M. Claramente. Inequívocamente. Su nombre. Con su acento exacto. Con la entonación exacta que una persona conocida usaría. Pero no había nadie allí. M se detuvo. Su corazón comenzó a latir con una cadencia irregular. Escuchó de nuevo. Nada. Solo silencio. Pero en ese silencio, había un eco de lo que acababa de escuchar. Como si la palabra hubiera reverberado en el aire durante varios segundos más después de haber sido pronunciada. «Hola», llamó M. Su voz sonaba pequeña en ese espacio. Patética. Casi. Nada. Continuó hacia el tercer piso. Pero el pasillo en el tercer piso era diferente. Más corto. Solo 3 puertas. Y el aire en este piso era más frío. Significativamente más frío. Como si los calefactores, aunque claramente no había electricidad en el edificio, simplemente no funcionaban en este nivel. M estaba asustado. Completamente asustado. Pero en ese momento, su mente aún buscaba explicaciones racionales. Quizá había alguien viviendo en la casa. Un indigente.
Alguien que había tomado refugio en el edificio abandonado. Eso explicaría los pasos que había escuchado. Eso explicaría las voces. Eso explicaría... Bueno, quizá no explicaría el susurro de su nombre, pero quizá se lo había imaginado. El cansancio, el estrés, la atmósfera deprimente del lugar. El cerebro puede hacer cosas extrañas cuando se asusta. Pero entonces, cuando abrió la puerta de la habitación más grande del tercer piso, vio algo que hizo que su teoría se desmoronara. En el suelo, en el centro exacto de la habitación, había un círculo dibujado en la madera del piso. No era fresco. El polvo se había acumulado tanto dentro como fuera del círculo, indicando que llevaba años, probablemente décadas, allí. Pero era claramente visible. Un círculo perfecto, de quizá 1 metro de diámetro, trazado con lo que parecía ser ceniza o carbón. Y en el interior del círculo, pequeñas marcas. Símbolos. Demasiado desgastados para leer claramente, pero definitivamente deliberados. Intencionados. M fotografió el círculo. Con varias cámaras diferentes. Desde diferentes ángulos. Porque de alguna manera, documentarlo hacía que fuera menos real. Menos aterrador. Cuando estaba arrodillado en el piso, fotografiando los símbolos de cerca, escuchó de nuevo la voz. Pero esta vez, no era su nombre. Era un sonido completamente diferente. Un sonido que, ahora, M describiría como un quejido. Como si algo estuviera sufriendo. Como si algo estuviera siendo torturado en una habitación adyacente. Pero no podía alcanzar esa habitación porque estaban separadas por demasiadas paredes. Se incorporó rápidamente. Su corazón estaba golpeando contra su pecho con tanta fuerza que temía que pudiera romperse. Y fue en ese momento cuando comprendió que había cometido un error terrible. Un error que no sabía exactamente cómo reparar. Porque sabía, instintivamente, que algo había estado esperando en esa casa. Algo había estado esperando su llegada. Y ahora que estaba aquí, ahora que había visto lo que estaba destinado a ver, no sabía si realmente podría irse. En ese momento, en ese instante de puro terror, M hizo lo único que podía hacer. Corrió. Bajó las escaleras tan rápido que casi se cae. Pasó corriendo por el segundo piso, bajó la escalera de caracol del vestíbulo con una velocidad que lo llevó al borde del colapso físico, y luego salió disparado de la mansión hacia la luz del día. El coche estaba donde lo había dejado, con las llaves aún adentro. Gracias a algo, gracias a cualquier cosa, el motor arrancó al instante, y condujo de vuelta hacia el pueblo a una velocidad que, en retrospectiva, fue completamente irresponsable. Cuando llegó al pueblo, cuando aparcó frente a la tienda de ultramarinos, su ropa estaba completamente empapada de sudor. Su respiración era errática. Tenía la sensación de que podía vomitar en cualquier momento. El vendedor que le había dado instrucciones esa mañana estaba en la puerta, como si hubiera estado esperándolo. Se fue rápido, comentó el vendedor. No era una pregunta. M no respondió. No podía. Su mandíbula estaba tensa. Sus manos temblaban. Escuchó algo, ¿verdad? En el tercer piso. O quizá en otro lugar. Pero en la casa. Definitivamente escuchó algo. M solo asintió. El vendedor suspiró. Un suspiro largo, como si hubiera estado reteniéndolo durante años. Así que comienza de nuevo, dijo más para sí mismo que para M. Pensé que quizá este año sería diferente. Que quizá se lo llevaría a alguien más. Pero no. Siempre elige a los que vienen de afuera. A los que no saben. ¿De qué está hablando?, preguntó M finalmente. Su voz era ronca. El vendedor lo miró directamente a los ojos. Y en esos ojos, M vio una profundidad de conocimiento que lo asustó incluso más que lo que había ocurrido en la mansión.
Lo que ocurre en esa casa no es accidental, joven. No es un fenómeno. No es un misterio paranormal que aparecerá resuelto en un programa de televisión. Es algo que existe porque fue deliberadamente invocado. Hace mucho tiempo. Y cada década, cada vez que alguien entra, la cosa que vive allí, bueno, se alimenta. Aunque no de la forma que probablemente estés imaginando. M no volvió a la mansión ese día. Pasó la noche en una pequeña pensión en el pueblo. Una pensión que probablemente no había tenido un huésped en meses. Las paredes eran delgadas. Las tuberías crujían. Y aunque M intentó dormir, no pudo. Su mente estaba dándole vueltas a las palabras del vendedor. Una cosa que vive allí. Se alimenta. Fue deliberadamente invocada. A la mañana siguiente, M llamó a la fundación que lo había contratado. Habló con el director del proyecto, un hombre llamado Padre Martín. Sí, un sacerdote. Algo que M no había comprendido completamente hasta ese momento. Espero que no haya experimentado algo desagradable, dijo el Padre Martín cuando M mencionó su huida precipitada de la casa. M le contó sobre los pasos, las voces, el círculo con símbolos, el quejido, su nombre siendo pronunciado por una voz invisible. Hubo un largo silencio al otro extremo de la línea. ¿Aún desea continuar con el proyecto?, preguntó finalmente el Padre Martín. No, respondió M. Necesito saber qué hay en esa casa. Otro silencio. Más prolongado esta vez. La casa fue construida hace aproximadamente 150 años por una familia de cierta importancia en la región. Nobles menores, pero nobles al fin. Tenían intereses poco convencionales. Intereses que la Iglesia considera problemáticos. Pasaron varios años realizando ceremonias en esa casa. Rituales. Intentando hacer contacto con entidades que no deberían ser contactadas. ¿Demonios?, preguntó M, y luego se sintió ridículo por hacer la pregunta. Esa es una palabra. Hay otras palabras. Algunas son latinas. Otras son de idiomas que ni siquiera están seguros de que alguien hable actualmente. La cuestión es que parece que tuvieron éxito. O al menos, eso es lo que la documentación sugiere. En 1934, la Iglesia fue notificada de los problemas. Se realizó una investigación. Se encontraron evidencias. ¿Qué tipo de evidencias?, preguntó M. La clase que preferiría no describir en detalle. Pero digamos que encontraron grabaciones. Registros en cera. Cilindros de cera donde habían grabado sesiones de lo que parecían ser intentos de comunicación. Con cosas. Seres. Lo que sea que hayan invocado. M sintió que su estómago se contraía. ¿Usted escuchó esas grabaciones?, preguntó. Sí. Parte de mi entrenamiento incluía familiarizarme con ciertos casos que la Iglesia considera especialmente delicados. Escuché fragmentos de esas grabaciones. Nunca una sesión completa. La Iglesia considera que eso sería peligroso. ¿Peligroso cómo? Hay teorías, y debo enfatizar que estas son teorías, especulaciones, nada que pueda ser probado por la ciencia moderna, de que ciertos sonidos, ciertas frecuencias, ciertas palabras, cuando se escuchan, pueden crear una conexión entre quien las escucha y aquello de lo que provienen. Como una invitación. Una puerta que se abre. M colgó el teléfono. No dijo adiós. Solo colgó. Pasó los siguientes 2 días en la pensión. No salió. No comió mucho. Simplemente se quedó en la habitación, en la cama, mirando el techo, intentando procesar lo que le habían contado. Pero aquí es donde la historia comienza a tomar un giro que trasciende la explicación racional. Porque después de esos 2 días,
M comenzó a experimentar cosas extrañas. Cosas que no podía atribuir al lugar donde estaba o al estado de su mente. Comenzó a escuchar voces. Sutiles. En los momentos justo antes de dormirse, o justo después de despertarse. Voces que parecían venir de las paredes mismas. Y aunque no podía entender las palabras, reconocía el patrón. El ritmo. Eran las mismas voces que había escuchado en la mansión. Entonces llegó la sensación de ser observado. Constante. Incluso cuando estaba solo en la habitación. Era como si algo estuviera de pie en la esquina, simplemente mirándolo. Sin amenaza inmediata. Solo mirando. Esperando. M intentó contárselo al dueño de la pensión, un hombre mayor llamado Rogelio. ¿Voces? Dice, respondió Rogelio. Sí, bueno, ese es el problema de esta región. Una vez que algo capta su atención, es difícil que la suelte. Especialmente si ha estado dentro de la casa. Especialmente si vio cosas que no debería haber visto. ¿Cómo me deshago de esto?, preguntó M. Rogelio meditó la pregunta. No creo que pueda. Al menos no completamente. Pero puedo enseñarle cómo vivir con ello. Cómo hacer que no lo consuma completamente. Hay cosas. Rituales. Nada complicado. Solo medidas prácticas que la gente de esta región ha usado durante generaciones para mantenerse estable. Así que M se quedó. En lugar de irse, de regresar a Valladolid, de intentar continuar con su vida, se quedó. Porque en algún nivel que no completamente comprendía, sabía que lo que Rogelio estaba ofreciéndole era la única forma en que podría sobrevivir a lo que ahora estaba sucediendo. Rogelio le mostró cosas. Le enseñó símbolos que debería dibujar en su cuaderno. Palabras que debería repetir 3 veces cada mañana. Un orden específico en el que debería encender las velas en su habitación. Nada de esto tenía una lógica. Ninguno de esto era científico. Pero M descubrió que funcionaba. O al menos, funcionaba lo suficientemente bien como para mantener las voces a una distancia manejable. Pero había un precio. Siempre hay un precio. Después de una semana de estar en la pensión, M perdió su trabajo. La fundación lo despidió. Dijeron que después de su comportamiento erótico y su negativa a continuar con el proyecto, simplemente no podían mantenerlo en nómina. Las referencias que enviarían serían neutras. Después de 2 semanas, M intentó conducir de vuelta a Valladolid, pero mientras conducía, comenzó a experimentar visiones. Momentos donde simplemente se iba. Se desvanecía de la carretera, se encontraba en un lugar completamente diferente, y luego de repente estaba de vuelta en el coche, conduciendo, sin ninguna explicación de cuánto tiempo había pasado. La primera vez que sucedió, fue como si solo hubieran pasado unos segundos. Pero su cronómetro le mostró que habían sido 45 minutos. Después de eso, no intentó irse más. Era demasiado peligroso. Así que M se quedó en Quintanilla del Agua. Se quedó en la pensión. Y luego, gradualmente, comenzó a ser parte de la comunidad. O lo que quedaba de ella. Resultó que lo que M estaba experimentando no era único. Había otros en el pueblo que habían estado dentro de la casa. O que habían tenido contacto con personas que habían estado dentro. O que simplemente vivían demasiado cerca de ella durante demasiado tiempo. Todos ellos experimentaban variaciones de lo mismo. Voces. Presencias. Pérdida de tiempo. Cambios en la forma en que percibían la realidad. Había una mujer llamada Elena que había sido maestra en el pueblo. Había entrado en la casa en 1983 durante lo que entonces fue considerado una investigación paranormal amateur. Elena había sacado grabaciones de audio de la casa. Grabaciones que ella insistía en escuchar repetidamente.
La última vez que alguien la vio en el pueblo fue en 1985. Simplemente desapareció. Oficialmente, se supone que se mudó a Madrid. Pero M sabía la verdad. O al menos, sabía la versión de la verdad que todos en el pueblo sabían pero nunca discutían en voz alta. Elena aún estaba en la casa. O más bien, una parte de ella estaba en la casa. Una parte que existía en un espacio que no era completamente el nuestro. Luego estaba Javier, un investigador paranormal que había llegado al pueblo en 2010. Había intentado documentar sistemáticamente todo lo que ocurría en la mansión. Había instalado grabadores de audio, cámaras de vídeo, monitores de temperatura, todo el equipo de un investigador profesional. Lo que encontró fue inquietante. Las grabaciones de audio mostraban patrones que no podían ser explicados por fenómenos naturales. Voces que respondían a sus preguntas. A veces en español. A veces en idiomas que no reconocía. El equipo de monitoreo de temperatura mostró fluctuaciones que eran imposibles sin fuentes de calor o frío visibles. Javier hizo públicos sus hallazgos. O intentó hacerlo. Contactó a universidades, a centros de investigación paranormal, a medios de comunicación. Y durante aproximadamente 3 meses, pareció que realmente iba a hacer una diferencia. Que iba a exponer lo que estaba sucediendo en esa casa a la luz del día, donde podría ser examinado y entendido. Entonces se detuvo de escribir. Se detuvo de publicar. Se detuvo de responder correos. Alguien fue al pueblo para buscarlo. Encontró su casa vacía, su coche todavía aparcado afuera. Todo indicaba que simplemente se había marchado. Pero nunca retiró sus pertenencias. Nunca contactó a su familia. Simplemente se fue. Y luego estaba lo que pasó 3 años después, cuando un excursionista que se había perdido en los bosques alrededor de la mansión reportó haber visto a alguien en las ventanas del 3er piso. Alguien que se veía notablemente como Javier. La persona que lo vio lo reconoció de las fotos que había circulado en ese momento. Pero eso era imposible. Javier había desaparecido hace 3 años. O estaba muerto, o estaba en otro lugar. No podía estar en la mansión. A menos que la casa permitiera a ciertos individuos permanecer. De una manera que trascendía las leyes conocidas de la física. Estos eran los fragmentos de la historia que M fue reuniendo durante sus primeros meses en el pueblo. Y mientras aprendía más, mientras comprendía la naturaleza verdadera de lo que estaba sucediendo, sintió algo que no había esperado. Comprendió que la casa no era malévola. No exactamente. Era simplemente hambrienta. Hambriento de atención. Hambriento de observación. Hambriento de testimonios de lo que existía dentro de sus muros. Y fue esa comprensión la que lo llevó a hacer algo que cambiaría todo. M decidió volver a la casa. Deliberadamente. No para investigar. No para documentar, sino para escuchar. La segunda entrada de M a la mansión ocurrió 5 meses después de su primera visita. Entre esos 5 meses y ese regreso, M se había sometido a un cambio de personalidad tan profundo que casi no se reconocería a sí mismo si viera una fotografía de cómo era antes. Había perdido 30 kilos. No deliberadamente. Simplemente había dejado de comer con regularidad. La comida le sabía a polvo. El acto de comer se había convertido en una tarea que debía completar para mantener su cuerpo funcionando, no en algo que disfrutara. Había crecido una barba espesa que ahora cubría gran parte de su cara. Su cabello estaba largo y descuidado. Sus ojos, que una vez fueron de un azul claro y vibrante, ahora eran de un color gris apagado, como si algo hubiera drenado toda la saturación de color de ellos. La gente en el pueblo había dejado de hablar con él. No por malicia,
simplemente porque su presencia parecía afectar el humor de la gente de una manera difícil de describir. Cuando entraba en una habitación, la temperatura bajaba. Cuando hablaba, su voz tenía una cualidad de eco que no debería tener en espacios cerrados. Cuando dormía, parecía no estar completamente dormido. Sus ojos permanecían abiertos. Sus labios se movían, como si estuviera teniendo conversaciones que nadie podía escuchar. Rogelio lo observaba con una mezcla de preocupación y fascinación. «Está cambiando», le dijo a M una noche mientras se sentaban en la cocina de la pensión. «No es malo. Simplemente diferente. Como si estuviera convirtiéndose en algo más de lo que es, pero no en la dirección que normalmente esperaríamos que las personas cambien». M no respondió. No tenía palabras. Porque la verdad era que ya no se sentía completamente humano. O más bien, se sentía como si la humanidad fuera solo una de las muchas capas de lo que ahora era. Cuando finalmente tomó la decisión de regresar a la mansión, lo hizo en un estado que solo podía describirse como trance. No fue una decisión consciente, o al menos no completamente. Fue más como si estuviera obedeciendo una instrucción que había sido plantada profundamente en su cerebro. Una instrucción que ahora era tan integral para su existencia que no podía desobedecerla. Rogelio lo llevó en coche. No necesariamente porque M lo pidiera, sino porque simplemente supo que debía hacerlo. Cuando llegaron a la mansión, Rogelio no entró. Solo esperó en el coche, las manos en el volante, los ojos mirando fijamente el camino de entrada. M entró solo. Esta vez, no tenía equipo. No tenía cámara, ni cuaderno, ni herramientas de medición. Solo su cuerpo, su mente, y la sensación de que algo lo estaba esperando. Las grabaciones que más tarde describiría como las grabaciones reales fueron registradas durante esta visita. O más bien, fueron registradas durante lo que sucedió a continuación. M no llevaba ningún dispositivo de grabación. Pero de alguna manera, las grabaciones existían. Lo cual plantea la cuestión: ¿quién estaba registrando? ¿Y cómo se grabó algo en una casa donde no había electricidad? Estas son preguntas que aún no tienen respuesta. Lo que sí sabemos es esto: después de que M entró en la mansión ese día, la puerta se cerró detrás de él. Rogelio, sentado en el coche, escuchó el sonido de la puerta cerrarse. Un sonido largo, final, definitivo. Y luego, silencio. Durante horas. Rogelio se quedó en el coche. No intentó entrar. Simplemente esperó. Fue alrededor de las 6 de la tarde cuando M emergió de la casa nuevamente. Pero no era el mismo M que había entrado. O mejor dicho, era M, pero fundamentalmente alterado. Su expresión era serena. Sus ojos ya no eran grises sino negros. No en el sentido de que sus pupilas fueran dilatadas, sino en el sentido de que todo el ojo, incluyendo la esclerótica, era de un negro profundo. Como si la oscuridad interior hubiera finalmente superado los límites de lo que se suponía que era un ojo humano. Rogelio reportaría más tarde que su primera reacción fue absoluto horror. Su segundo pensamiento fue que debía hacer que M saliera del pueblo inmediatamente. Y así lo hizo. Condujo a M de vuelta a Valladolid, al coche de M, y prácticamente lo metió en él, indicándole que se fuera. Que no volviera. Que simplemente desapareciera. M condujo hacia el norte. No sabemos exactamente a dónde fue después de eso. Hay reportes de alguien que se veía notablemente como M en Barcelona, en 2019. Pero no pueden ser verificados. Lo que sabemos es que desapareció de Castilla y León completamente. Pero las grabaciones se quedaron atrás. Alguien, y la identidad de esta persona sigue siendo un misterio, encontró las grabaciones en los sótanos de la mansión. Grabaciones que databan, según los análisis,
de hace más de 40 años. Grabaciones de voces que no podían ser identificadas. Grabaciones de sonidos que no tienen equivalente en la naturaleza conocida. El investigador que finalmente accedió a estos archivos fue el mismo que luego desapareció durante 48 horas. Y cuando reapareció, se negaba a hablar sobre lo que había descubierto. Pero dejó instrucciones. Y dejó los archivos. Como una advertencia, quizá. O como una invitación. Porque aquí está la parte más perturbadora de todo esto. Escuchar las grabaciones cambia a la gente. Los investigadores que las han analizado reportan síntomas similares a los que M experimentó. Voces, presencias, pérdida de tiempo, alteraciones en la percepción. Una persona que escuchó una grabación de 30 segundos informó que después de eso, no podía dormir correctamente durante un mes. Veía cosas en su visión periférica. Escuchaba susurros en idiomas que no reconocía. Finalmente, contactó a un sacerdote, quien le aconsejó que simplemente detuviera la exposición. Que no volviera a escuchar nada de eso nunca más. Esa persona todavía vive con cierta ansiedad de fondo. Pero está viva. Está relativamente estable. Y la mayoría de los días, puede funcionar sin demasiada dificultad. Otros no han tenido tanta suerte. Una persona que pasó una noche escuchando todas las grabaciones disponibles fue hospitalizada una semana después. Fue diagnosticado con una forma de esquizofrenia que sus médicos no podían explicar. Dijeron que era como si su cerebro estuviera sintonizado a múltiples canales simultáneamente. Como si estuviera recibiendo información de múltiples fuentes de una manera que su mente simplemente no podía procesar. La última actualización sobre esa persona es que todavía está en el hospital. Medicado. Relativamente tranquilo. Pero nunca habla de lo que escuchó. Cuando se le pregunta, simplemente sonríe. Un sonrisa que los médicos reportan como perturbador serena. Y la mansión sigue allí. Sigue de pie. Sigue esperando. Sigue grabando, de alguna manera que no comprendemos, los ecos de lo que existe dentro. Porque eso es lo que realmente sucede en una casa como esa. No es un fenómeno. No es un misterio que pueda ser resuelto por investigadores con equipamiento profesional. Es algo más fundamental. Es la grabación de la existencia de algo que no debería poder existir. Y el acto de grabar eso, de documentar eso, de permitir que otros lo escuchen, eso abre puertas. Así es como terminamos aquí, contigo, escuchando esta historia, habiendo invertido los últimos 35 minutos en la narrativa de algo que probablemente debería permanecer sin ser contado. Porque aquí está la verdad sobre las historias como esta. No son simplemente narraciones. No son simplemente información. Son invitaciones. Son puertas. Y al escuchar, al invertir tiempo en comprender lo que sucedió en una mansión abandonada en Castilla y León, en una casa cuyo nombre la mayoría prefiere olvidar, tú también te has vuelto parte de esto. No de la manera que probablemente esperas. No voy a decirte que ahora estás maldito, o que algo vendrá por ti, o que has cometido un grave error escuchando esto. Sería demasiado fácil. Sería demasiado obvio. La verdad es más sutil. Es que ahora que sabes sobre la casa, ahora que has escuchado sobre M, sobre las grabaciones, sobre todas las personas que han desaparecido o cambiado irrevocablemente dentro de esos muros, siempre habrá una parte de ti que se preguntará. Siempre habrá una parte de ti que estará curiosa. Siempre habrá una pequeña voz que te sugiera que quizá deberías saber más. Que quizá deberías investigar. Que quizá deberías escuchar las grabaciones reales. Esa es la verdadera naturaleza de lo que sucede cuando escuchas historias como esta. No es una maldición inmediata. Es una semilla. Una semilla de curiosidad que germinará lentamente en tu cerebro.
Y cuando llegue el momento, y llegará, porque siempre llega, cuando alguien mencione casualmente la mansión, o cuando aparezca un archivo de audio en tu feed de internet que no deberías haber encontrado, cuando el sueño no llegue una noche y simplemente comiences a investigar sobre Quintanilla del Agua, sobre las grabaciones reales, sobre dónde podrías encontrarlas. En ese momento, sabrás que lo que aquí sucede es exactamente lo que pretendía suceder. M está en algún lugar. No sabemos dónde. Pero si el investigador que encontró las grabaciones tenía razón, si sus conclusiones finales antes de desaparecer eran precisas, entonces M sigue existiendo. Simplemente en un estado que no es completamente aquí ni completamente allá. En un estado donde el acto de haber escuchado, de haber absorbido, de haber permitido que algo entre en tu conciencia, es lo que importa. Porque M no fue capturado por la casa. M fue capturado por la atención que la casa requería. Por la documentación. Por la necesidad de que alguien conociera su verdad. Y ahora, M es parte de ese proceso. M es parte de lo que la casa usa para atraer a otros investigadores, a otros curiosos, a otras personas como tú. No es malo. No es bueno. Simplemente es lo que sucede cuando abres ciertas puertas. La pregunta ahora es, ¿has escuchado suficiente? Puedes simplemente cerrar este vídeo y continuar con tu vida, asumiendo que todo esto es ficción, entretenimiento, nada real. ¿O habrá una parte de ti, noche tras noche, cuando estés a punto de dormir, cuando estés en la transición entre la conciencia y el sueño, que se preguntará si realmente fue ficción? Que se preguntará si quizá, solo quizá, hay una mansión en Castilla y León esperando a ser redescubierta? Hay una parte de la historia que aún no he contado. Hay grabaciones adicionales. Hay detalles que el investigador descubrió pero que simplemente no podía incluir en su informe inicial. Hay nombres de personas que desaparecieron en circunstancias extrañas que coinciden exactamente con los periodos cuando la actividad en la mansión era más intensa. Todo esto podría ser tuyo. Todos estos detalles. Toda esta información adicional. Simplemente necesito que demuestres tu compromiso con esta historia. Que demuestres que realmente quieres conocer la verdad. Suscríbete al canal. Activa la notificación. Deja un comentario con la teoría más perturbadora sobre lo que realmente sucede dentro de esas paredes. Porque en algún nivel que no completamente comprendemos, el acto de participar, de comprometerse, de contribuir a la narrativa de lo que sucedió en esa casa, eso importa. Eso es exactamente lo que la casa quiere. Lo que siempre ha querido. Y quizá, si hay suficiente interés, si hay suficiente engagement, si hay suficiente curiosidad colectiva dirigida hacia esa mansión abandonada, hacia M, hacia las grabaciones reales encontradas en sus sótanos. Quizá la siguiente parte de la historia podría revelar dónde realmente está M ahora. ¿Qué sucedió durante esa última entrada? ¿Qué sonidos exactamente fueron grabados en esos cilindros de cera que datan de hace más de 40 años? Pero eso depende de ti. De si quieres saber. De si estás dispuesto a dejar que esta historia continúe creciendo dentro de tu mente. Porque sí, esta es la conclusión de la primera parte. Pero es también un comienzo. El comienzo de algo que, ahora que lo hemos nombrado, ahora que lo hemos hablado, ahora que has invertido tiempo en entender su naturaleza, ya no puede ser desaprendido. La mansión sigue allí. Las grabaciones sigue existiendo. Y quizá, cuando cierre los ojos esta noche, quizá cuando estés en ese espacio frágil entre dormir y despertarte, quizá escucharás algo. Un susurro. Una voz familiar diciendo tu nombre. Un sonido que no pertenece a tu mundo cotidiano. Y cuando eso suceda, recordarás esta historia. Y sabrás que el verdadero horror no es lo que sucede en la mansión. Es lo que sucede después de haber escuchado sobre ella.